Pagos adicionales del SNAP EBT para las familias estadounidenses. Y es que acaban de aprobar beneficios adicionales de hasta $566 para miles de familias en los Estados Unidos. Esta información acaba de ser publicada gracias al Departamento de Servicios Humanos, pues se afirmó que se enviará beneficios alimentarios extras para las familias que tengan niños pequeños. Estas familias estarán recibiendo estos grandiosos pagos adicionales. Pero antes de llegar a esto, queremos hablar un poco sobre cómo es que la inflación empujó el aumento en los cupones de SNAP. Durante septiembre del año 2023, recientemente, el índice de alimentos ha subido un 0,2%. Estamos hablando del mismo porcentaje que se incrementó en los 2 meses anteriores. Pues bueno, como era de esperarse, estos costos han tenido un gran impacto directo en los bolsillos de millones de personas que luchan día a día por extender lo más que pueden su presupuesto. Ya entramos al cuarto trimestre del año y con ello pues se acerca el fin de este año 2023. La inflación no lo ha hecho fácil para miles de habitantes en los Estados Unidos, quienes han enfrentado índices de precios que han superado hasta el 9%. Aun cuando en el momento actual la inflación comienza a bajar poco a poco, de manera lenta, el costo de los alimentos en realidad sigue aumentando. Durante el mes pasado de septiembre de este año 2023, el índice de alimentos mostró una subida pequeña de un 0,2%. Una pregunta que surge es si es que los costos de los alimentos van en aumento. Esto significa que también se debería incrementar la ayuda económica que algunos reciben a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP. Pues bueno, se los vamos a explicar. Lo primero que debes saber es que los cupones de alimentos reciben un ajuste todos los años, y es justamente por la presencia de la inflación. Sin embargo, la mala noticia es que el ajuste por costo de vida, el COLA, se basa en los precios de un año anterior. Un cuadro totalmente desactualizado en cara para el próximo año 2024. De acuerdo con el Departamento de Agricultura, también conocido como la USDA, quien es que se encarga de liderar el programa a nivel federal, la agencia ajusta las asignaciones máximas, las deducciones y los estándares de elegibilidad de ingresos de SNAP cada que inicia un nuevo año fiscal, el cual pues abarca desde el 1 de octubre hasta el 1 de julio del año en curso. La USDA utiliza el Treaty Food Plan. Esto pues prácticamente es un plan para poder calcular el costo de una canasta de un mercado para una familia de 4 personas como estándar. Mediante este cálculo, sale cuánto cuesta otorgar comidas nutritivas y de bajo costo para una familia típica en los Estados Unidos. Las asignaciones máximas se calculan a partir de este número, a partir de junio, lo cual significa que para calcular el COLA del año 2024 se toman en cuenta los precios que se ven en el año 2023, pues desde inicio estamos viendo una desventaja. De acuerdo con la data investigada por la US Facts, los pagos totales anuales de beneficios de SNAP disminuyeron a una tasa promedio del 6,5% anual en el periodo que abarca desde el año 2013 hasta este 2023. Ahora bien, desde este pasado 1 de octubre, las personas que reciben beneficios de SNAP están obteniendo un pago aumentado de un 3,5% de más, lo cual se traduce en 1,4% menos que los niveles de inflación interanual para los alimentos. Para ser más exactos, una familia de 4 personas obtendría $973 al mes. Una familia de 8 personas estaría recibiendo $1,751. Y pues para las familias integradas por más de 8 personas, se les daría $219 adicionales luego de la 8ª persona. Prácticamente de este modo es como pues la inflación tiene muy ajustados los bolsillos de los estadounidenses y pues el programa de cupones de alimentos y otros programas sociales como el Seguro Social no están logrando abarcar lo suficiente para equilibrar la balanza. Pues perfecto, ahora queremos hablarles sobre estos beneficios adicionales de hasta $500
$66 por cada niño en una familia. Esta información fue dada a conocer recientemente por el Departamento de Servicios Humanos del Estado de Oregon, quien afirmó que se enviarán beneficios alimentarios extras para niños pequeños que sean integrantes de familias que hayan recibido los cupones de SNAP desde el 1 de septiembre del año 2022 hasta el 11 de mayo de este año 2023. Se cuenta con un presupuesto de $43 millones. Estamos hablando de que millones de niños estadounidenses van a recibir beneficios adicionales por parte del Programa Nutricional de Asistencia Alimentaria, el SNAP. Y esto va específicamente para los residentes del estado de Oregon. Se espera ayudar con esta cantidad de dinero a 99,000 niños que sean residentes en este estado. Estamos agradecidos de haber podido proporcionar más de $1,000 millones adicionales en beneficios alimentarios para niños y estudiantes en Oregon desde el año 2020. Fueron las palabras de la directora del programa de autosuficiencia del estado. A medida que las comunidades siguen viéndose afectadas post-pandemia y el aumento del costo de los alimentos, sabemos que muchas familias están pasando por dificultades y están luchando por obtener suficientes alimentos saludables para ellos y para sus hijos. Alentamos a cualquiera que esté luchando por satisfacer sus necesidades básicas a que se comunique con los socios del Banco de Alimentos de Oregon y con la Agencia de Acción Comunitaria Local, para de este modo obtener un apoyo durante este momento que es tan difícil. Pues bueno, ¿quiénes son elegibles para recibir estos beneficios adicionales? La elegibilidad se va a determinar de acuerdo a quienes cumplan con los siguientes requisitos. Va dirigido para las familias que hayan recibido cupones de SNAP en cualquier momento del periodo que abarque entre el 1 de septiembre del año 2022 hasta el 11 de mayo del 2023. Luego vienen los niños que sean parte de una familia que recibe cupones de SNAP y cuya edad era de 5 años o menos durante este periodo en el cual se está solicitando para la elegibilidad. Luego las familias deben simplemente recibir los cupones de SNAP, o sea, deben tener el programa vigente. ¿Qué cantidades recibirán las familias como un extra? De acuerdo con el Departamento de Servicios Humanos de Oregon, las familias recibirán beneficios adicionales de alimentos de $67 por niño al mes. La buena noticia es que obtendrán esta cantidad por cada mes calificado entre el periodo de septiembre del año 2022 hasta abril de 2023. Por el mes de mayo del 2023 se otorgan únicamente $30. Esto quiere decir que en total las familias pueden esperar recibir hasta $566 extras en beneficios de alimentos adicionales por cada niño que resulte elegible. Las familias que califiquen para esta ayuda económica la recibirán de manera automática durante el mes de octubre en su tarjeta EBT. Aquellos que no cuenten con una tarjeta electrónica de SNAP recibirán una nueva por correo durante las siguientes semanas. Y por último, queremos saber un poco sobre los costos promedio de los alimentos que hemos estado viendo desde el año 2020 hasta este año 2023. Y es que a raíz de los últimos 3 años, los hogares de todo el mundo han sido testigos de un cambio tangible para el panorama económico, el cual se manifiesta notablemente a través de los costos de los comestibles. Estos años, del 2020 a 2023, han estado marcados por acontecimientos globales. Tenemos la pandemia, tenemos el conflicto con Ucrania, lo cual ha marcado profundamente la industria alimentaria y en consecuencia los precios de las facturas de comestibles. Pero, ¿cuánto más estamos gastando realmente en nuestras necesidades básicas? ¿Y qué factores han desempeñado este papel fundamental en este aumento? Pues bueno, queremos ver una pequeña mirada cercana a las cifras reales de los alimentos. Y es que tan solo entre el año 2022 y 2023, el índice de precios al consumidor reveló un aumento del 4,3% en los precios de los alimentos. Pues esto es una cifra significativa, pero considerablemente menos alarmante, si es que se compara con el aumento del 10,9% observado el año anterior. Artículos desde jugos, bebidas congeladas, vegetales congelados, han estado experimentando aumentos anuales especialmente significativos, desde jugos y bebidas congeladas sin gas
estamos hablando más del 20,4%, vegetales congelados más del 14,7%, indicativos de una presión ejercida sobre los productos congelados en medio de complejidades por parte de la cadena de suministros. Por el contrario, algunos artículos se han visto sorprendentemente de reducciones de precio, como los huevos, que experimentaron una sustancial disminución anual del 18,2%, y luego tenemos la leche entera fresca, que podemos ver una disminución de hasta el 5,1%. Es innegable que los aumentos numéricos en los costos de alimentos tienen un efecto de goteo en los hogares, especialmente aquellos con flexibilidad financiera muy limitada. El aumento de los precios exige una porción más sustancial de los ingresos de los hogares, lo cual podría desviar fondos de otras áreas esenciales como ser la atención sanitaria o, por último, la educación.